ADN por la 91.7. La semana pasada les contábamos que ellos estaban en su colecta anual y que ojalá pudiéramos colaborar y que íbamos a estar visibilizando este tema el día de hoy, porque más allá de que haya una colecta anual, ojalá permanentemente pudiéramos colaborar con este tipo de instituciones que se hacen cargo de temas que son tan relevantes finalmente. Y hoy en nuestro ciclo de salud mental que hacemos, ustedes lo saben, permanentemente todos los lunes a esta hora, quisimos hablar de los trastornos bipolares, porque además hay un tema cultural que es súper necesario cambiar. ¿Cuántos de los que nos están escuchando y nosotros mismos, Cristian, no hemos dicho alguna vez porque alguien anda con su carácter medio cambiante o con el genio medio alterado, ya que andáis bipolar o te pusiste bipolar? Mal término, muy mal. Sí. Eso está muy mal utilizado. Yo debo reconocer que empecé a hacer el ejercicio hace un tiempo y ya no lo uso. He aprendido y ahora cuando anda alguien así o yo misma me digo, no, es que ando media temperamental. Por lo menos siento que así no ofendo a nadie y no hago lujo de mi ignorancia de no saber qué es ser realmente una persona bipolar, porque debe ser un sufrimiento, debe ser una situación que además tiene que ser diagnosticada y que probablemente implica un mundo de situaciones para quienes lo padecen y para sus familias. Y por eso vamos a hablar hoy día de lo que significan los desafíos también de los trastornos bipolares. Está con nosotros Flavia Gall. Ella es presidenta de la Fundación Círculo Polar, es madre y es formadora en esta fundación, y por eso queremos agradecerte que estés con nosotros, Flavia. Bienvenida. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Cristian, y a la radio ADN por este espacio. ¿Hemos estado aprendiendo un poco más de lo que es ser bipolar o todavía no? Vamos a comenzar por ahí. No somos bipolares. Tenemos el diagnóstico de trastorno anímico bipolar. En nuestra fundación siempre hacemos el hincapié, a pesar de que cada paciente puede decir de la manera que quiera, pero es mucho más sano decir yo tengo un diagnóstico de bipolaridad que decir yo soy la propia enfermedad, la bipolaridad. Ok, o sea, soy diagnosticado, soy una persona diagnosticada. Claro, me costó, a mi hijo yo le decía mi hijo bipolar. Hoy yo digo, no, yo tengo un hijo que o es portador o tiene el diagnóstico de trastorno anímico bipolar, partiendo por ahí. Ya, y eso es algo que tenemos que aprender en general, también con las personas que tienen, el otro día también decíamos, los niños TEA era algo que se usaba antes y no, tampoco corresponde. O las personas, no sé, pues que tienen el diagnóstico del espectro, ya, también hay que cambiarlo, son cosas. Es bueno partir por el concepto, ¿no? Como por educarnos a partir de aquello. Pero seguimos utilizando también en el día a día hoy que andáis bipolar, que estás bipolar. ¿Eso también lo seguimos mal utilizando mucho o tú ves que hay un cambio porque nos hemos educado más o por respeto tal vez? O sea, después de pandemia en que la salud mental ganó esa relevancia, nosotros estamos más preocupados, pero falta muchísimo para aprender. Como eso mismo, hay muchos pacientes que insisten en decir yo soy bipolar, porque ya se tornó casi una identidad. Entonces el trabajo de cambiarlo, cómo decimos, cómo nos referimos a las enfermedades mentales, es largo y para eso está la psicoeducación, que es esa palabra maravillosa que hacemos en la Fundación para informar. La psicoeducación es conocimiento en salud mental, conocimiento a nivel de usuario, y ese conocimiento nos permite cuidar el lenguaje y hablar bien de cualquiera que sea el diagnóstico de salud mental. Qué interesante el punto que menciona Flavia respecto a que a veces los mismos pacientes usamos mal el mismo término, ¿no? Eso es súper interesante porque el lenguaje de pronto crea realidades o más bien instala ciertas ideas y a veces uno mismo se autoconvence de cosas que tiene o no tiene al usar mal los términos, ¿no? Así es, y es respetable. Nosotros respetamos a aquellos pacientes que persisten en esta dinámica de decir yo soy bipolar y que se identifican con eso. Es súper respetable, no podemos decir a nadie cómo va a hablar de su propio diagnóstico. Claro. Pero se sugiere desde la ciencia, desde las investigaciones, que el paciente ojalá haga el tránsito para poder hablar yo tengo el diagnóstico de trastorno bipolar. Ahora, sobre todo nosotros que no teníamos el diagnóstico, deveríamos tomar mucho cuidado antes de decir, el fulano es bipolar. No, si el paciente quiere decir, es una decisión del paciente que se respeta, pero nosotros no podemos usar de forma irresponsable. Tenemos que corregirnos para ir creciendo como sociedad y tratar bien la neurodivergencia. Imagino, Flavia Gall, que debe haber un amplio espectro también de, grados de bipolaridad en las personas que son diagnosticadas, pero más o menos, ¿cuál es el diagnóstico de bipolaridad? ¿Y estamos diagnosticando bien en Chile o estamos llegando tarde? Estamos llegando muy tarde, con unos 10 años de retraso
promedio, no solo en Chile, en todo el mundo. Eso hay varios estudios en diversos países. Como dice el presidente de la Sochitab, el doctor Ulises Ríos, hay un retraso de 10 años para diagnosticar bien un trastorno anímico bipolar. Y yo quiero hacer un hincapié de que yo no soy psiquiatra ni psicóloga y eso es muy valioso porque todo lo que yo les estoy diciendo yo aprendí en psicoeducación, para que quede claro. Sí, ¿no? Además eres madre y vives en el día a día todo lo que... Sí, soy madre de un niño chileno, mis hijos son chilenos, la fundación son chilenas, que también es algo que me pregunto mucho. ¿Cuál era tu pregunta? El diagnóstico de 10 años de retraso, sí, y no se habla de grados de bipolaridad, se habla de subtipos. Eso aprendí con los psiquiatras, ¿sí? Y así nosotros estamos aprendiendo contigo también. Exactamente. Así que entonces está el subtipo 1, el subtipo 2, la ciclotimia, y solo un psiquiatra podría confirmar un diagnóstico de trastorno anímico bipolar, ¿no? Dentro de todos los trastornos del ánimo que hay. Pero hay un test que está online en la página de Sochitab, la Sociedad Chilena de Trastorno Bipolar, y también en nuestra página web que se llama MDQ, que es un test que la persona puede hacer a sí mismo o podemos hacer a un paciente, que son 10 preguntas muy sencillas, desarrolladas por el doctor Jorge Cabrera y el doctor Paul Varigent, los dos chilenos. Entonces la persona se hace más que 7 puntos, podría desconfiar de que es portadora de un trastorno bipolar y así buscar una consulta para hacer la confirmación. Solo el médico puede confirmar y diagnosticar. Pero ya tenemos luces, ya tenemos cómo no perder tanto tiempo para ese diagnóstico. Yo soy consejera del MinSal para la salud mental y estoy tratando de que ese test esté en las atenciones primarias, por ejemplo, para que las personas que lleguen a quejada puedan hacer de inmediato un test para identificar una bipolaridad y que eso no se confunda con una depresión mayor, que es lo que yo ya he sufrido, y es diferente, el tratamiento es diferente, no se puede mezclar. Los trastornos, o algunos tipos de trastornos, porque tú mencionas, ¿no? Subtipos, características, me imagino, gradualidades que son distintas. ¿Podemos también distinguir de eso mismo, trastornos que sean pasajeros, permanentes, para siempre, digamos, algunos que tienen que ver con momentos? Los tratamientos me imagino que son distintos. ¿Existen esas diferencias? Sí, existen esas diferencias, y el trastorno anímico bipolar es, infelizmente, una vez que el paciente debuta en este trastorno, que es una enfermedad genética y social, ya no tiene vuelta atrás, o sea, él para siempre va a tener que estar atento a su diagnóstico y haciendo el tratamiento, ¿no? Es una enfermedad de base biológica que se desencadena con un entorno adverso, ¿no? Y yo soy el entorno adverso de mi hijo, que desencadena, porque eso hay que decir, sí. Claro, si nosotros no asumimos que como familia cooperamos para el buen pronóstico o para el mal pronóstico, nos vamos a perder y el paciente va a quedar solo, que es lo que pasa en muchos pacientes de nuestra fundación, que las familias por estigma no quieren involucrarse. Nosotros tenemos que asumir nuestra cuota. Yo no he podido ser una madre afectivamente eficiente para mi hijo en sus primeros años. Ele sofreu lo que se llama, hoy día está estudiado, el doctor Ulises Ríos acaba de ganar un premio sobre eso. Mi hijo sufrió de negligencia afectiva. Yo estaba con una depresión inmensa, no sabía detectar mi depresión, no tenía el apoyo ni la conciencia de mi familia, y este niño, que traía la genética de su padre, desarrolló el trastorno anímico bipolar. ¿Qué es lo que puedo hacer hoy? Jamás trabajar desde la culpa, pero sí trabajar desde la responsabilidad del hoy, del presente, con mucha psicoeducación. Hoy mi hijo está estable hace 4 años, yo le puedo mirar a los ojos y entregar lo que no le entregué cuando era chico. Entonces siempre es tiempo, pero tenemos que hacernos cargo. El diagnóstico pesa sobre el hombro del paciente, pero el trastorno se gesta entre todos nosotros. Yo, tú, Sandra, tú, Cristian, somos los responsables por el buen pronóstico de un paciente de la salud mental. Sobre todo la bipolaridad, que está más que comprobada que es un trastorno de orden social también y no solo biológico. Oye, qué relevante eso, porque si no nos hacemos cargo de nosotros, y sí. Claro, y si hay un índice, un antecedente ahí, puede haber todo, sí. Como la mezcla perfecta. Además, sacar la culpa, ¿no? Exacto. O sea, la responsabilidad, obvio, pero no desde la culpa, porque eso termina entorpeciendo, digamos, y no avanzando. No, la culpa tiene que ver con el pasado, la responsabilidad con el futuro. Yo siento que he aumentado mi maternaje. El maternaje es como un medidor de la maternidad, se puede decirse así. Y mi hijo, el diagnóstico de mi hijo me ha hecho una persona mucho mejor y me ha hecho conocer sobre salud mental y me ha hecho ver cómo mejorar en mi propia depresión. Yo hoy siento que he ganado mucho y muchos hemos ganado porque la Fundación Círculo Polar abrió un espacio y hoy hay varios espacios para
conversar sobre el trastorno bipolar a través de esa conciencia que me ha dado mi propio hijo con su diagnóstico. Flavia, y en ese sentido, en los entornos, ¿no? Nuestros niños, niñas, más jóvenes, más grandes, ¿no? Estamos siempre en un entorno, ya sea colegios, laborales, sociales, lo que sea. Cuando estoy pensando en más pequeños, pequeñas, ¿no? Esto requiere, y también en lo laboral, requiere una adecuación de los entornos, una adecuación, por ejemplo, del colegio, una adecuación de los sistemas laborales, requiere efectivamente una adaptación, no sé si la adaptación es la palabra, pero una adecuación o no. No, yo creo que la adaptación no es una palabra, yo creo que la psicoeducación es la palabra. Yo les quiero contar que la Fundación Círculo Polar ha capacitado unos de 15 a 20 pacientes de nuestra fundación con psicoeducación y los hemos capacitado con una relatoría de la esperanza para hacer un trabajo de par en las empresas. Y hemos participado de una licitación en la Cámara Chilena de Construcción y hoy estamos dictando talleres. Los propios pacientes dictan talleres a los funcionarios de la Cámara Chilena en diferentes obras, ya vamos en el tercero año, para construir bienestar. Son constructores de bienestar. Entonces, esos pacientes que han vivido el infierno antes de ser psicoeducados, antes de estar bien tratados, se han estabilizado y hoy son relatores de esperanza y constructores de bienestar en empresas, en colegios, en universidad. La necesidad es mucha. Nosotros tenemos que seguir paseando por todas las empresas, por toda la sociedad, colegios y universidades para hacer psicoeducación. Con psicoeducación podemos ayudar a la estabilidad de esa parte de la población que sufre de un trastorno anímico que yo considero que es la parte de la población más lúcida y más sensible. Escucharlos es una tremenda luz de esperanza para toda la sociedad, porque ellos no tienen una respuesta o las respuestas que necesitamos como sociedad, pero sí tienen las preguntas correctas. Son personas que están cuestionando todo el tiempo. Entonces, si estamos psicoeducados, podemos acogerlos, estabilizarlos, nosotros hacernos cargos de esa estabilización, de lo que nos compete, porque el paciente, obvio, tiene que estar tratado y bien tratado, pero si todos cooperamos, esa población tiene mucho que entregar. Y al revés, si no cooperamos y si seguimos estigmatizando, ellos solo tienen a sufrir y nosotros también. No, y porque como dice el nombre de la fundación, vamos generando un círculo virtuoso de aprendizaje y de ganas de entender y de poder integrar finalmente con el conocimiento. Está con nosotros Flavia Gal, la presidenta de la Fundación Círculo Polar, madre formadora, además también de la fundación. En la página circulopolar.cl aparecen algunas estadísticas bien relevantes. Mira, el 16% de la población adulta en Chile, o sea, unas 3 millones de personas, sufre algún tipo de trastorno del ánimo. El 5% de la población adulta de nuestro país, o sea, unas 660.000 personas, está diagnosticada con algún trastorno del espectro bipolar. Y 90 o más pacientes familiares y otros actores, dice, más de 90 personas al mes ingresan al Círculo Polar para recibir psicoeducación y apoyo de pares. Qué bueno eso, que puedan seguirse formando personas para poder obtener la educación. Y te iba a preguntar a propósito de eso, Flavia, ¿cómo fue tu experiencia para quienes nos están escuchando a lo mejor? ¿A qué le pusiste alerta respecto a tu hijo que te hizo decir, necesito hacer un diagnóstico, necesito llevarlo a un médico para ver si es que a lo mejor efectivamente aquí hay algo más? Mi hijo debutó en el diagnóstico de trastorno anímico bipolar con una ideación suicida. Fue bien duro. Entonces, ¿qué edad tenía, perdón? Él tenía 26 años, que es la edad más o menos que empiezan a aparecer los síntomas, ¿no? Colegio o universidad, comienzo de la universidad. Bueno, con una ideación suicida no me quedó otra que ir a un psiquiatra, porque no entendía lo que estaba pasando. Me sentí muy sola. Y de ahí la Fundación Círculo Polar, porque no encontraba grupos de ayuda. Yo quería hablar sobre eso, quería conversar sobre eso, no tenía ni conocimiento ni vínculos de confianza, que es lo que promovemos hoy, ¿no? Y bueno, fuimos a un psiquiatra, lamentablemente le diagnosticaron como depresivo mayor, le dieron un antidepresivo, graso error. Tú das un antidepresivo a una persona que tiene bipolaridad y ella hace lo que se llama en psiquiatría un viraje, va de un polo a otro. Se fue al otro polo, se fue a una hipomanía en su caso porque tenía un subdiagnóstico de tipo 2. Y con eso los pacientes, no solo mi hijo, pierden los empleos, los amores, las relaciones familiares, pueden caer en droga y alcohol. Ese es un error que se comete mucho, ¿no? Por falta de psicoeducación. Nosotros tenemos en la página web un canal de YouTube con todos los videos que hacemos de psicoeducación. Yo aprovecho de invitar a todos los que nos escuchan que nosotros desarrollamos un programa gratuito y online de psicoeducación
todos los años. Ya empezó en marzo, hablamos sobre la mujer y la salud mental, y hacemos con los profesionales de Xochitab. Son todas las sesiones están guiadas por profesionales expertos en bipolaridad y depresión mayor. Yo les invito a que se inscriban en nuestra página y acompañen ese programa que es gratuito. Danos la página, Flavia, la coordenada. www.circulopolar.cl y nuestro Instagram, Círculo Polar ONG. Mencionaste estas, no sé si confusiones, ¿no? Pero que de pronto, quizás desde la ignorancia también, se tiende a evaluar todo como si fuera parecido, y en rigor no son parecidos, y son tratamientos distintos, en algunos casos farmacológicamente distintos, terapias distintas, definitivamente. Hemos avanzado también ahí desde el punto de vista de los y las profesionales que evalúan ese punto. ¿Lo has visto a lo largo del tiempo? Sí, eso mismo justifica la Sociedad Chilena de Trastorno Bipolar, que nace porque los profesionales que formaron esa sociedad se dieron cuenta que era necesario seguir mejorando el conocimiento sobre el trastorno anímico bipolar y seguir mejorando esas matices, esas diferencias entre los diferentes trastornos anímicos para que no caigan en esos errores. La Xochitab ofrece cursos para que los psiquiatras, los psicólogos y todos los profesionales de la salud sigan profundizando en el trastorno anímico bipolar y que no confundan con un trastorno anímico. Para eso nació la Xochitab, y nosotros como fundación que trabaja en alianza, Fundación de Expertos por Experiencia que trabaja en alianza con Xochitab, corroboramos eso y colaboramos con ellos, acogiendo a todos los pacientes que tienen un trastorno anímico, ayudándoles con nuestra experiencia a diferenciar qué es qué, y también con el apoyo obviamente de Xochitab y de nuestro programa de psicoeducación. Yo insisto que todos nosotros somos capaces de hacer esas diferencias si estamos psicoeducados, ¿no? A nivel de usuario. Es súper importante la psicoeducación. Ojalá que el Estado pudiera estar escuchando esa entrevista, pudiera aumentar la psicoeducación. Yo soy consejera y estamos siempre luchando por un 6% y que aumenten ese mísero 2% para la salud mental, y que ponga atención en la psicoeducación en colegios, por ejemplo, para atender a los niños que sufren bullying. Los colegios no saben qué hacer con este tipo de niños. Son niños brillantes que, si no están estables, van a dar problemas como todos nosotros, pero estables pueden ser un tremendo aporte. Entonces, para eso tenemos que estar sensibilizados y tener un mínimo de conocimiento en salud mental. Entonces, ojalá que el Estado se ponga las pilas de hacer psicoeducación y trabajo de par, que es otra grande ayuda, que es lo que hacemos en la Fundación Círculo Polar. Flavia, a propósito de la prevención, obviamente que es un gran trabajo, el conocimiento, la educación, ¿qué pasa también con los tratamientos ya, ¿no? Con las personas que están diagnosticadas, con el acceso, ¿no? Con los precios a lo mejor de los tratamientos, con la periodicidad que se requieren. ¿Ahí estamos en mejores condiciones? ¿Cómo funciona nuestro sistema de salud? A ver, el trastorno bipolar está contemplado por el GES. Los pacientes, en teoría, deberían tener derecho a una consulta oportuna de psicología o de psiquiatría o de terapia ocupacional y derecho a los remedios, ¿no? Yo sé que hay COSANs que funcionan espectacularmente bien, como el COSAN de Lo Prado, porque sé por una de nuestras jefes de proyecto que está ahí y me dice que funciona muy bien. Pero la mayoría de los COSANs no funcionan a tiempo, porque sabemos que las consultas del sistema privado y del sistema público están colapsadas, lamentablemente. Entonces, sí, ya demos un gran paso. El trastorno bipolar está en el GES, pero falta mucho. Y mientras no haya un presupuesto para que esos pacientes tengan la atención que realmente necesitan, porque esos pacientes sufren de ideación suicida más que el resto de la población, ¿no? 1 de cada 6 pacientes puede intentar o conseguir el suicidio. Entonces, mientras ellos están en filas, porque es un sufrimiento brutal, ellos pueden psicoeducarse. Yo les quiero dar un dato. Mi hijo empezó este camino con 8 remedios. Era un zombie. Hoy toma un remedio y practica mucha psicoeducación. Por eso es tan importante, mientras están esperando en esas filas que ya sabemos que van a demorar 6 meses, 1 año para ser bien atendidos por el sistema público o pagar carísimo y también esperar en el sistema privado, están fundaciones como la nuestra que pueden recibir, psicoeducar, contener y además hacer un trabajo de par muy importante. Sí, y es importante también eso, estar alertas a ver y a conocer a lo mejor otros diagnósticos, porque como dices tú, a lo mejor se quedan inicialmente en esta desesperación los padres, madres o adultos responsables con un tratamiento que dejan a los niños así, como zombies. El famoso litio, me acuerdo del consumo de eso, que montones de veces desequilibra mucho a los pacientes y puede ser otra cosa.
Efectivamente, uno no da necesariamente con el diagnóstico de sea la enfermedad que sea, no estoy hablando solamente de trastorno bipolar en este caso, pero no tiene por qué ser el primer diagnóstico el acertado, a eso voy. Sí, sobre el litio es un tremendo estabilizador. Sí, está bien medicado. Exactamente, pero es súper delicado el tema de la dosis y todo eso. Hay que hacer una litemia constante para medir la cantidad de litio en la sangre y eso un buen médico va a ayudar al paciente a tener su litemia buena porque es un tremendo estabilizador y es un tremendo preventor del suicidio. Entonces es un muy buen remedio para nuestra población, como también lo es la lamotrigina. Pero claro, nadie toma un remedio no de salud mental. Si tenemos un cáncer, no vamos a tomar una quimioterapia de cualquier manera. Exacto. No vamos a tomar un frasco de aspirina. Todo tiene que ser medido y evaluado por los médicos. O sea, la posología de cualquier medicamento, sí, claro, si está mal hecha. La farmacología, además, lo que a una persona le sirve, a otra persona no le sirven las mismas dosis, aunque sean incluso diagnósticos similares o hasta el mismo. Exactamente. O sea, hay un tema que tiene que ver absolutamente individual. Sí, y ahí te quiero hacer dos alcances. Primero, la psiquiatría del futuro apunta a que los pacientes lleguen en las consultas empoderados, de igual a igual con sus terapeutas. O sea, los pacientes tienen que tener un mínimo de conocimiento sobre farmacología. Nosotros todos los años hacemos una sesión específica de farmacología para que los pacientes sepan qué es lo que sería lo mejor para ellos junto con sus médicos. No es una decisión del paciente, es una decisión que se toma en conjunto con el médico, pero el paciente tiene que tener un mínimo de conocimiento, por un lado. Y por otro lado, si bien cada paciente va a necesitar un tratamiento farmacológico muy diferente o un tratamiento psicológico muy diferente, todos tienen algo en común. Necesitan que nosotros, la sociedad, las familias, los validemos en su sufrimiento, los acogemos y los queramos como son. Y les ayudamos haciendo nuestra parte social para que ellos estén estables y aporten todo lo que pueden aportar. Yo, antes de comenzar la entrevista, les hice una broma que voy a repetir. Me parece ridículo hoy día, casi una vergüenza no tener algún diagnóstico de salud mental con el mundo como estamos. Sí. Entonces, validar el sufrimiento de una persona que está cerca tuyo, escuchar, hacer una escucha activa, es hacer, sin hacer una broma, sin hacer un bullying o burla. Escuchar y validar y acoger ya es lo que podemos hacer y eso sí es parejo a todos los pacientes. O sea, no hay diferencia entre un paciente y otro. La farmacología sí. Sí, por eso es importante tener estos espacios de conversación de las distintas situaciones que enfrentamos en el día a día y que nos pueden generar algún tipo de trastorno, de problema, de enfermedad de salud mental que hoy día es algo tan generalizado. Respecto al trastorno bipolar, Flavia, ¿ustedes en la Fundación Círculo Polar han notado algún grado de incidencia particular en algún sector de la población, ya sea por índice etario, de género? O sea, en la juventud, en la fase vital, ¿no? En la etapa vital de trabajo que podemos trabajar, en la etapa productiva, es donde más vemos que el trastorno anímico bipolar, de hecho, es la segunda causa de discapacidad en el mundo, ¿no? Es increíble eso. Entonces, y también vemos que las personas, cuanto menos recursos, más inestables van a estar. ¿No es cierto? Yo he podido, por suerte, pagar un médico para que viera a mi hijo, pero yo atiendo a mucha gente, no yo, la fundación, por ejemplo, personas muy colaboradores, muy buenos de nosotros, de comunas que tienen más necesidad y están absolutamente solos. Entonces, cuanto menos tú tienes poder adquisitivo para comprar en el mercado un buen tratamiento y una buena consulta, más vulnerable va a estar. Y eso es una lástima. Y por eso yo insisto que el Estado debería estar escuchándome y aumentar ese presupuesto de salud mental. A propósito yo también quería, si hay espacio, para pedir a que las personas que nos están escuchando, que nos aporten, que pueden ser donantes de nuestra fundación. Nosotros podemos recibir donaciones puntuales o lo que llamamos, entre comillas, un socio, que son donantes mensuales. Si las empresas nos están escuchando, las universidades, los colegios y las personas en particular, mira, si es 1,000 pesos, ayuda, porque tú dijiste 90% entran, 90 personas entran por día en nuestra fundación. Ya no es, ese número ya está desfasado. Ya son 200 personas que entran por mes a nuestra fundación, por mes. Entonces, acoger a esa cantidad de gente, organizar, tenemos más de 1,500 personas organizadas en grupos de apoyo. Organizar esos datos, cuidar esos datos que son privados, organizar un programa de psicoeducación con profesionales
de la salud, capacitarnos y capacitar. Nosotros nos hemos capacitado, la directiva y el equipo más cercano, tanto en cursos de Estados Unidos como la DBSA, también como gatekeepers, y nos hemos capacitado en Chile, ¿no? Como organizaciones como Xochitl. Entonces, nosotros desprendemos mucho tiempo para organizar, para capacitarnos y para acoger y psicoeducar a esa cantidad de gente y de familiares, porque no son solo los pacientes. Por suerte, las familias también están llegando a nuestra fundación. Entonces, necesitamos muchos recursos. Nosotros tenemos 2 líneas para conseguir recursos: vender productos y servicios y talleres, como hacemos en la Cámara Chilena de Construcción, como hacemos en Carosi, y también pedimos donaciones, porque el trabajo es mucho, las manos son pocas. Yo mismo he investido mucho en esta fundación, yo he puesto mi capital, mi tiempo también. Mi tiempo, mucho tiempo, y yo he entregado mucho de mis recursos porque yo quiero dejar un mundo mejor. Sí. Es un sueño. Mira, se configuró una suerte ahí, porque yo tengo el tiempo, porque tengo de qué vivir, yo, Flavia, pero yo no soy eterna. No, pues yo no soy eterna. Alguien tiene que entrar acá en este lugar para que esa fundación siga. Los pacientes que trabajan para mí no pueden, para la fundación, perdón, no pueden trabajar gratis. Nosotros tenemos que remunerar. Nosotros tenemos que tener un contador, un abogado. Obvio, claro. O sea, es mucha la pega y necesitamos muchos recursos. Y no quiero que la fundación dependa de Flavia o de la directiva actual, que es Elena Chacaluga y Marcela Verne, y nuestro director ejecutivo Rodrigo Valenzuela, ni de nuestro equipo actual, que hay mucha gente trabajando, gente buena, ingenieros, psicólogos, profesores, pero ellos necesitan ser remunerados. Yo voy a ir y yo necesito dejar esa fundación funcionando. Ya di el pontapé inicial como brasileira residente en Chile hace 30 años, y ojalá que ahora los pacientes y los mismos chilenos que están diagnosticados agarren esa bandera de lucha y sigan con la Fundación Círculo Polar, porque es un bonito trabajo, y después de nosotros se abrieron otras organizaciones para el TAB, lo que es muy bueno, porque la necesidad es mucha y las manos son pocas. Entonces, ojalá que los que nos escuchan, que entre en nuestra página, entre en nuestro link de donación y donen esperanza y estabilidad. Qué bonito ese mensaje, donen esperanza y estabilidad, y qué buena idea eso de hacer talleres en el sector privado. Pero exacto, debiera ser, no sé, en colegios, en instituciones, en el sector público, en el Ministerio de Educación, debiera pagar esos talleres, esos cursos para hacerlo. Las empresas incluso debieran tenerlos para saber manejar tal vez el contexto de personas que pueden tener este trastorno y que pueden ser parte de nuestro entorno laboral y nosotros no sabemos. Montones de veces aquí lo hemos hablado, Cristian, con cómo manejar, por ejemplo, si tenemos un niño o un compañero que sufre depresión, o alguien que pertenece al espectro autista, o alguien que está con depresión estacionaria, por ejemplo. ¿Cómo nosotros ser una red de apoyo? ¿Cómo comportarnos? En este caso es lo mismo. Si tuviéramos esa educación, sería tanto mejor la vida para esas personas y para nosotros mismos. Así que, Flavia Gal, muchísimas gracias por estar con nosotros, presidenta de la Fundación Círculo Polar. Recuerden, www.circulopolar.cl, ahí pueden donar, ahí pueden informarse de todo. Donen y no prejuzguen. Exacto. No prejuzguen, pregunten. Aprendamos todos. Así es. Muchas gracias, un no al estigma y un sí a la esperanza. Un abrazo, Adeni. Muchas gracias. Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN, la voz de todos para todo Chile.